Santiago capítulo número 5, versículos 7 al 18. Por tanto, hermanos, tengan paciencia. ¿Cuántos impacientes vinieron el día de hoy a la iglesia? Gloria a Dios. Los bendigo, mis hermanos, por su honestidad. Sí, como el 30% levantó la mano ante mi pregunta. Interesante, ¿verdad? Bueno, tengan paciencia. ¿Hasta cuándo se nos invita a tener paciencia? Hasta la venida de nuestro Señor, o sea, siempre, ¿verdad? Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Digo, si ya pasaron 2000 años casi, pues entonces estamos más cerca, evidentemente. 9. Hermanos, no se quejen unos contra otros. Levanten la mano los que se quejan contra otros. Bien, gloria a Dios, hay varios que son bien francos. No se quejen unos contra otros para que no sean condenados. He aquí el juez, quien es Cristo, está delante de la puerta. Hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Han oído de la paciencia de Job y han visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Gracias a Dios, ¿verdad? Tenemos un Dios misericordioso y muy compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigan en condenación. Versículo 13. ¿Está alguno entre ustedes afligido? ¿Qué debe hacer? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, únjanle con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor, ¿qué va a hacer con el enfermo? Lo va a levantar. Y si el enfermo hubiere cometido pecados, ¿qué va a hacer Dios? Le serán perdonados. Confiesen sus ofensas unos a otros, oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Queremos hacer oraciones eficaces todos. Bueno, dice que si la oración es hecha por un justo, tiene esa característica, es eficaz. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y versículo 18. Y otra vez Elías oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Volvemos pues, mis amados, a la carta de Santiago. El tema de hoy es este: la paciencia y la oración traen grandes recompensas. La paciencia y la oración nos dan grandes recompensas. Como suelo hacer toda vez que tomamos algún libro o carta cortos en la escritura, en extensión me refiero, siempre procuro animarle a que en la semana lea ese documento y le doy algunas cosas que le pueden servir para aprovechar mejor la lectura. En el capítulo número 1 de esta carta a Santiago, inmediatamente desde el inicio el autor apunta al tema esencial que él quiere tratar con la iglesia, y él quiere fortalecer la fe del grupo al cual está dirigiendo la carta, y el Espíritu Santo obviamente nos quiere también a nosotros hablar acerca de nuestra fe y fortalecerla y edificarla.
En el capítulo número 1 de Santiago, si vemos el versículo 2 y 3, capítulo 1, versículo 2 y 3, dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe. Entonces Santiago está diciéndonos, la fe es probada. Y la fe es probada, a continuación dice, que en diversas pruebas. Entonces el autor está tratando de decirnos que hay una manera en la cual Dios quiere fortalecer la fe de los cristianos, de los creyentes, especialmente en el tiempo de la tribulación, de la prueba, porque cuando pasamos tribulación, la reacción inmediata humana es desánimo, toda clase de emociones, ¿verdad? Quizás reproche, duda, cansancio y a veces hasta la pérdida de la fe. Entonces el desafío de Santiago inicial es: en la tribulación su fe debe ser fuerte. Pero más adelante, los siguientes versículos, el 1:12 de Santiago 1:12, nos da una instrucción con promesa hermosa: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando ha resistido la prueba, y en este caso es prueba de tentación, ¿qué va a hacer el Señor con aquel que venza la tentación? Recibirá la corona de vida, un premio, una recompensa que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces hay otro aspecto que prueba nuestra fe, y es la tentación. Y a veces cuando la fe es débil, se cede a la tentación. Lo terrible de la tentación es que es una ladrona terrible, nos roba las bendiciones de Dios. Entonces, de entrada, con esta perspectiva, mis queridos hermanos, he querido hacer esta introducción para que usted se anime a leer más la carta de Santiago, porque en medio de la prueba y la tribulación, su fe se va a fortalecer, su fe se va a nutrir, y si está chiquita, pequeña, va a crecer. Pero si las tentaciones han sido fuertes a usted y usted ha cedido incluso a algunas de ellas, lea Santiago y estoy seguro que el Señor lo va a fortalecer y lo va a levantar. Y entonces así viajamos en este hermoso documento, la carta a Santiago, llena de instrucciones, preceptos, consejos, y llegamos a la última parte, al capítulo número 5, donde creo que el apóstol Santiago, ya dijimos quién es Santiago, está dándonos dos consejos muy precisos acerca de dos cosas que traen grandes recompensas a los hijos y a las hijas de Dios. Regresemos al capítulo número 5 y déjenme leer nuevamente los versículos 7 y 8. Por lo tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Hablemos un poco de una de las doctrinas torales del cristianismo: la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que está esperando permanente y continuamente, nutriendo su esperanza de que un día estará con el Señor, de que un día Cristo vendrá por su iglesia y un día Cristo vendrá a reinar sobre los seres humanos. La persona que tiene esa perspectiva, le aseguro, su fe siempre estará fuerte, aún en medio de dificultades y de tentaciones. La realidad de la venida del Señor es una verdad que transita toda la Escritura, mis hermanos, desde el Antiguo y obviamente el Nuevo Testamento. Recordemos algunos hechos concretos acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, Hechos 1, capítulo 11. No lo estoy diciendo bien. Hechos 1, versículo 11. Y está ese momento cuando Jesús, después de haber resucitado entre los muertos, está a punto de despedirse de sus discípulos, les ha asignado la gran comisión, les ha dado la promesa de la pronta venida del Espíritu Santo. Pero miren de qué son testigos estos discípulos. Hechos 1:11, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El Señor va a venir. Cristo viene, mis hermanos. Es una verdad que debe provocarnos esperanza, ánimo, compromiso, fortalecer nuestra comunión con Dios debe provocar esta verdad. Ahora, ¿cómo será esa venida? Mateo 24:44 nos dice, Mateo 24:44, por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá. ¿Cuándo? A la hora que no pensemos.
Interesante versículo. Me deja a mí pensar que llegará un momento en donde en forma generalizada se va a diluir esta enseñanza de la venida de Cristo. Y cuando la gente menos piense que puede venir, según este pasaje, el Señor vendrá. Ahora una buena pregunta: ¿por qué no ha venido aún Jesús? ¿Por qué aún no llega el Señor? La respuesta obviamente está en la Escritura. Segunda de Pedro 3:9 dice, segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Alguno ha pensado eso? Cuando yo platico con ciertas personas y que están en momentos de tribulación, algunos me han dicho: ay, ojalá que el Señor ya venga. ¿Usted también ha dicho eso? Yo lo he dicho muchas veces, sobre todo cuando veo que las cosas se descomponen tanto en el mundo y uno dice: ay, Señor, ya mejor ven por tu iglesia. ¿Alguno ha dicho eso también como yo? Ahora, algunos jóvenes me corrigen, me dicen: ay, sí, pastor, que venga, pero después de que yo me case, ¿no? Y conozca al mero mero, a la mera mera. Bueno, pero ¿por qué el Señor no ha venido? Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué no ha venido Cristo Jesús? Porque todavía hay almas, personas que no le conocen, y Él está siendo paciente. Y esas personas que no conocen a Cristo Jesús pueden conocerlo por tu mensaje y por tu testimonio. Pero ¿cómo debemos esperar? Porque aquí el apóstol Santiago, en los versículos del capítulo 5, versículos 7 y 8, nos está invitando a tener paciencia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y él utiliza una figura muy hermosa. Habla de un labrador. Dice el versículo 7: miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Pensemos en la labor de un agricultor que todas las mañanas madruga, se levanta muy temprano, prepara la tierra y todo lo que eso implica, siembra la semilla, y él es paciente. Él no puede hacer ya más. Él espera a que esa semilla bien plantada germine en su momento, claro, con el sol, la lluvia y todos los elementos que van a operar ahí a favor del crecimiento de la plantita. Todas esas cosas, el agricultor no tiene control de nada de eso, pero tiene una virtud el agricultor, el labrador: tiene paciencia, pero es una paciencia con fe, porque él sembró esperando que un día va a brotar la planta y dará en su momento fruto. Y esa es la figura que el apóstol Santiago nos está tratando de comunicar acerca de nuestra espera que Dios nos invita a hacer delante de Él. Esperar en el Señor es una de las virtudes que el hijo y la hija de Dios debemos aprender a desarrollar, porque el cumplimiento de la promesa, la respuesta del Señor de acuerdo a su palabra, no vendrá, mi amado, ni antes ni después, vendrá en el tiempo oportuno que Dios ha determinado. Esto lo vemos por toda la Escritura. Un ejemplo hermoso lo encontramos en Hebreos, ahí pegada a la carta de Santiago. Acuérdense, Hebreos, Santiago, en el capítulo número 6 se nos habla de un ejemplo hermoso del valor de esperar en Dios el tiempo perfecto para que Él cumpla sus promesas. Hebreos capítulo número 6, versículos 12 al 14. A fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, mi confianza puesta en Dios, y la paciencia, saber esperar, la paciencia, heredan las promesas. ¿Cómo vamos a recibir las promesas del Señor? ¿Con qué ingredientes, mis amados? Anótelo: con fe y paciencia. El que cree a Dios y sabe esperar su respuesta, hereda la promesa. Cuando dicen: gracias que Dios me está recordando esto, porque es posible que algunos de nosotros estamos impacientes
Y esa impaciencia nos provoca una serie de cosas inconvenientes. Y de repente nos desanimamos y a veces hasta decisiones equivocadas tomamos por impacientes, pero si sabemos esperar en Él, vamos a heredar sus promesas. Versículo 13, sigo en Hebreos 6. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, Dios juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré. Y el 15, y habiendo esperado Abraham la promesa, pero ¿cómo la esperó? Con paciencia. ¿Y qué ocurrió con Abraham? Alcanzó la promesa. Así es que la paciencia que Dios nos invita a tener en Él trae grandes recompensas. Regresemos a Santiago, capítulo número 5. Pero Santiago nos está hablando de la venida de Cristo, que nuestra paciencia o espera en Dios debe ser hasta ese tiempo. Si esperamos entonces con paciencia al Señor, cuando Él venga, mis amados, aquí esto es bien importante. Cuando Él venga, todo lo que habemos sembrado para Él y para su gloria en esta tierra recibirá sus frutos. Debemos entenderlo. Hay cosas que hacemos en Dios, que vivimos como cristianos guardando su palabra, que no obtendremos los beneficios plenos en esta tierra sino hasta que Cristo venga. Por eso dice Apocalipsis 22:12. Miren, este texto es hermoso. Apocalipsis 22:12. Jesús dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. No nos cansemos de sembrar en Dios. No nos cansemos de sembrar en generosidad, en amor. Hay un principio de la siembra y la cosecha. Vamos a cosechar aquello que sembremos, y de acuerdo a lo que sembremos, es decir, en cantidad y en calidad. En este punto preciso es recordar Gálatas 6, 7 y 8, hablando de la importancia de saber sembrar. Gálatas 6, 7 y 8. Dice Pablo a la iglesia: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Esta frase, mis hermanos, ha sido tan práctica en la vida para su servidor. Ya le dije que Santiago está enseñando para ayudarnos a fortalecer la fe ante la tribulación y tener una fe que venza la tentación. Y esta frase a mí me ayuda mucho para lograr eso. Dios no puede ser burlado. No le puedo dar vuelta a Dios. No me puedo ocultar de Dios, menos puedo engañar a Dios. ¿Es bueno saberlo? Claro que sí. Pues todo lo que el hombre siembra, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, mire, este es un principio de vida que opera en todos los ámbitos de la misma. Esto es algo que observamos simplemente por ver cómo funciona la vida. Es más, hasta la religión allá en la India, ¿verdad? Dice del karma, ¿no? Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, pero es bíblico. Versículo número 8: porque el que siembra para su carne, de la carne que va a cosechar, mas el que siembra para el Espíritu de Dios, del Espíritu segará vida eterna. Nos va a ayudar ver algunas versiones contemporáneas. Se pueden poner en pantalla ese versículo, jóvenes de producción. Gálatas 6, versículo 8. Mire, vamos a leerlo. A ver si pones la nueva traducción viviente, por favor. Gálatas 6, versículo 8, la nueva traducción viviente. Y nos va a ayudar un poquito. Miren, los que viven solo para satisfacer sus deseos humanos pecaminosos, ¿verdad? Cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven, y esta es la clave, para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Claro, un poquito mejor. Entonces, el enfoque de nuestras vidas, claramente la Escritura está orientándonos a sembrar
en el Espíritu, a conocer la palabra de Dios y aplicarla en nuestras vidas. Eso es una siembra, de lo cual, mis hermanos, vamos a obtener siempre fruto, porque Dios lo acaba de decir, lo acabamos de recordar, mejor dicho. Él lo dijo: todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y todos los aquí presentes hemos vivido lo suficiente para darnos cuenta y comprobar que cuando hemos sembrado actos contrarios a la voluntad de Dios, contrarios a la palabra de Dios, lo único que cosechamos es frustración, cansancio, desánimo, dolor. ¿No es así como funciona, mis hermanos? Así es. Ahora le he quedado a deber una idea que después se la voy a desarrollar mejor. ¿Por qué tenemos ahora diferentes Biblias con diferentes formas de redacción y de lectura? Ahorita comparamos dos, la versión Reina Valera y la Nueva Traducción Viviente. Escuche esto le va a servir. Hay traducciones bíblicas que utilizan una metodología que se llama, espero que mi memoria no me falle, se llama traducción formal o literal. Entonces toman los textos originales, hebreo, arameo, griego, y traten de hacer una traducción palabra por palabra, realmente haciendo pocas modificaciones, obviamente las adecuadas para el idioma en cuestión. Pero hay otra forma de traducir las Biblias que se conoce como traducción dinámica equivalente, de equivalencia dinámica, traducción de equivalencia dinámica. Son una especie de paráfrasis, es el caso. Ya me lo quitaron. Las nuevas versiones, Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, la Nueva Biblia de las Américas, la Biblia Latinoamericana, son traducciones de equivalencia dinámica. Es decir, no es una traducción del texto original palabra por palabra, frase por frase, sino que tratan de adecuar al idioma presente contemporáneo las frases de la Biblia. Por eso mi recomendación es que usted siempre lea la Reina Valera, que es una traducción casi literal de los idiomas originales, obviamente a nuestro español, pero cuando una frase o palabras no le queden del todo claro, ahora sí vaya a una traducción de equivalencia dinámica. ¿Me expliqué en este punto? Esta información le va a servir mucho porque hay preguntas, ¿verdad?, naturales que ocurren entre nosotros. Bueno, ¿por qué hay tantas Biblias? ¿Y por qué cada Biblia tiene sus frases particulares? Por lo que le estoy diciendo. Ayuda mucho a hacer este ejercicio. Entonces, Gálatas 6:8, el que siembra contrario a lo que Dios quiere para su vida, ¿qué va a cosechar? Solo cosas malas. Se va a cumplir esa ley de la vida. Pero el que siembra para agradar a Dios, ¿qué va a cosechar? La bendición de Dios, vida eterna por extensión. Pero, mi amado, nuestra paciencia, que es esperar, no solamente tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo, ante lo cual Santiago le está diciendo a la iglesia: no se suelten de esa gran verdad, un día el Señor va a venir y ustedes deben ser pacientes hasta ese tiempo. La paciencia se ejerce en el tiempo contemporáneo también, porque, como lo dije hace un momento, qué difícil es a veces experimentar y a veces sufrir que hemos puesto en las manos de Dios temas y asuntos que se empiezan a prolongar en el tiempo y empieza uno a dudar y a veces a cansarse y a veces a desanimarse, y algunos incluso se vuelven atrás en su vida porque Dios no les ha respondido. Ante eso el Señor dice: espera, porque lo acabamos de leer. Con la fe y la paciencia, ¿qué recibimos, mis hermanos? Las promesas de Dios. Ahora, las promesas de Dios, no nuestros anhelos necesariamente, a veces están acordes a la voluntad de Dios. ¿Cómo voy a sincronizar, armonizar mis deseos con las promesas de Dios? Cuando mi mente empiece a ser renovada y transformada por la bendita palabra de Dios. Por eso yo siempre le animo a usted: cuando ore la palabra, ore conforme a la palabra. Y esos anhelos, esos sueños, si usted tiene dudas si vienen o no de Dios, usted sométalos en oración, y si son de Dios van a permanecer. Y mientras Dios no le diga no, usted siga orando. Pero en ese proceso de oración, cuando estamos pidiéndole a Dios algo y no llega,
y no es la voluntad de Dios que llegue, entonces Dios empieza a cambiarnos, empieza a moldear mi perspectiva y empieza a mostrarme que Él tiene planes superiores. Esto solamente es posible con paciencia. Pero ahí en Santiago capítulo número 5 y versículo 9 dice: hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean condenados. He aquí el juez está a la puerta. Parece ser que en la iglesia había algo que aquí no ocurre, gracias a Dios. Había críticas entre los hermanos, había un espíritu de juicio inconveniente, porque tenemos que reconocerlo, ponemos muchas veces nuestros propios estándares de conducta en la vida de otros. Y si una persona no se comporta como yo creo que se debe comportar, entonces levantamos un dedo acusador. Y ese espíritu es inconveniente, es malísimo que opere en cualquier grupo humano y particularmente en la iglesia. Si no cumplen con vestimenta, con posición social, con cierta forma de ser, tendemos, ¿verdad?, a rechazar. La comunidad cristiana es una de amor y de aceptación. Y todos estamos en el proceso de transformación, de renovación, para conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y eso toma tiempo y por eso se requiere paciencia. Así que con el hermano que aún llega aquí a las reuniones adusto, serio, y no te saluda, no te enojes, no te salga el espíritu de Metepec, no te incomodes por eso. Tú ámalo, tú bendícelo. El Señor le irá transformando. Algunos, y le digo con mucho respeto, llegan a la iglesia a lo mejor con tatuajes, con cosas que uno dice: oye, ¿qué pasó? Estamos en una iglesia. Ténganle paciencia, el Señor está haciendo la obra. En uno se tarda más, en otro se tarda menos. Usted ya es perfecto. Mire, yo le estoy viendo desde aquí un letrerito en la frente a todos ustedes, y ustedes me lo están viendo a mí también. ¿Saben qué dice ese letrerito? Dios todavía no acaba conmigo, Dios sigue trabajando. Así es que tengámonos paciencia. No pensemos, o mejor dicho, no exijamos en otros conductas que solamente Dios y ellos son, digamos, responsables de llevarlas a cabo. ¿Cuál es la responsabilidad del creyente? Amar, aceptar, respetar. Y cuando la ocasión es propicia, cuando la relación de amor existe entre los hermanos, cabe la exhortación, cabe obviamente la confrontación en amor con la palabra de Dios. Por eso los procesos de discipulado en la iglesia son fundamentales, mis hermanos. Son indispensables. Mire, Dios obra de dos formas. Dios puede obrar, por ejemplo, una restauración de vida en forma instantánea. Algunos de ustedes, como su servidor, Dios le quitó en un instante el vicio del alcohol y del tabaco, en un instante. Y otro más, la pornografía, que a propósito, ayer fuimos a un evento extraordinario. Vamos a desarrollar todo un tema sobre eso para toda la iglesia, especialmente para los jóvenes. Pero en un instante a mí Dios me libró así, ¡pum! Y hasta el día de hoy ha sido eficaz. Alcohol, tabaco, pornografía, en un instante. Pero a veces Dios se toma tiempo y obra procesos. Y sé de algunos de ustedes, ahorita les digo los nombres de quienes, por favor, aguantan la sieta, no voy a decir, que les toma tiempo. Y algunos me tienen la confianza: pastor, es que todavía le ando batallando con esto todavía. ¿Y qué debo hacer yo? ¿Debo ponerme yo como el estándar? No, tú tienes que ser libre hoy del tabaquismo. ¿Por qué? Porque a mí Dios me libró en un instante. No necesariamente, porque involucran muchos factores que solamente la persona en cuestión y Dios están ahí obrando, trabajando. El punto es que en este momento de la predicación creo que Santiago trata de comunicarnos es que no hay espíritu de juicio entre nosotros, que no hay espíritu de condenación, que no hay espíritu de crítica, que si el hermano o la hermana no cumple mis estándares según yo creo que deben ser, eso no los descalifique, porque lo peor que nos puede pasar como iglesia, mis hermanos, es que nos convirtamos en una congregación de juiciosos, de críticos, y que el amor de Dios, que debe ser la característica primordial en el pueblo de Dios, mengue, ese débil. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero el texto de Santiago utiliza un ejemplo bien útil para hablarnos de la paciencia. Fíjese lo que dice el versículo 10 y 11. Hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia
a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Han oído de la paciencia de Job y han visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, qué lindo es que en el texto Santiago está ilustrando y habla de la paciencia y de saber esperar en el Señor y de ser pacientes unos con otros en el pueblo de Cristo, y nos refiere a Job. Imposible no dedicarle un momento a Job en este mensaje, mis hermanos. Job, en medio de las pérdidas más complicadas que un ser humano pueda sufrir, de los peores dolores que una persona pueda tener, a veces le reclamó a Dios, a veces se quejó con Dios. Job a veces se muestra en el libro enojado, obviamente triste, pero tenía una virtud. Santiago lo incluye como ejemplo: sabía esperar en Dios, tenía paciencia delante del Señor. Un repaso a la condición de Job. Vamos a ver qué ejemplo nos da Job, porque aquí el autor nos lo está indicando como una ilustración excelente para aprender paciencia. Vamos todos a ese hermoso libro de Job, antes de los Salmos. Veamos algunos versículos, por favor. Job, capítulo número 1, versículo 22, por ejemplo. Repito, entonces está Job en medio de su aflicción, de su dolor, de sus digamos conflictos. No entendía lo que pasaba. Versículo 1:22 dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué terrible es, mis hermanos. Yo sé que a veces caemos en lugares comunes, en frases comunes en la iglesia, pero no por ser tan comunes dejan de ser grandes verdades. Porque cuando a veces pasamos tribulación, aflicción, pruebas, lo sabemos, ¿verdad? Dios está hablando un propósito. Lo terrible es que a veces no sabemos cuál es ese propósito. Bueno, se nos instruye a tener paciencia, esperar en Dios, que es una característica que aquí Job inmediatamente transmite. No entendía lo que pasaba, pero dice al final el versículo: no atribuyó a Dios despropósito alguno. Job 2:9. Entonces le dice su mujer: Job, ¿aún mantienes tu integridad? O sea, ¿aún sigues siendo fiel a Dios? ¿Aún sigues guardando sus preceptos? ¿Siendo leal a Él? Mira, maldice a Dios y muérete. La virtud de Job en el tiempo de la espera: se cuidó delante de Dios. Como que en medio de sus comprensibles luchas, consideraciones, repito, reclamos, enojos, quejas, tristeza, como quiera, él nunca cruzó un límite, o él no quería ofender a Dios en medio de situaciones complicadas, tan complicadas con las que él vivió. 5:18, seguimos en Job. Job 5:18 y 19. Y entonces Job nos empieza a dar esperanza en medio de la tribulación. Esperanza que se nutre a través de ejercer pacientemente nuestra espera en Dios, porque Él es quien hace la llaga. Le está diciendo uno de los amigos de Job a Job: Dios es quien hace la llaga, pero el que hace la llaga, ¿qué hace también, mis hermanos? La venda. Dios, por propósitos soberanos, sabios y de amor, a veces hiere, pero ¿qué va a hacer el Señor también? Nos va a curar. Job 8:21. Nuevamente, palabras de esperanza, de aliento en medio de el tiempo de espera, pero es un tiempo de aflicción. Dios aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Parecía imposible. Job había perdido prácticamente todo y su salud estaba terriblemente quebrantada, pero se le estaba diciendo: ¿sabes qué va a hacer Job? Va a ser Dios contigo, Job. Un día volverá a llenar tu risa, tu boca de alegría. Un día otra vez tus labios van a proferir de júbilo la gloria de Dios en tu vida.
esperanza, ¿verdad? En medio del tiempo difícil. Ahora acompáñame a 19 de Job, capítulo 19, 25 al 27, que quizás sea de los versículos más hermosos de este hermoso libro de Job. Job 19, 25 al 27. Y yo le voy a pedir de favor que me acompañen a la lectura de ese pasaje. Job 19, 25 al 27. ¿Están conmigo acá, mis hermanos? Vamos a aferrarnos continuamente, especialmente en tiempos complicados. Y él dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de esta deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque ahora mi corazón desfallece dentro de mí. Así es que nuestro Dios vive. Nuestro Redentor aún, mis hermanos, tiene el control, y Él sigue obrando en nosotros. ¿Qué nos corresponde hacer hoy, en este tiempo? Ser pacientes, esperar en Dios, en su tiempo perfecto. No puedo dejar Job si no vamos al final de la historia, porque sería terrible dejar así a Job, ¿verdad, mis amados? En la condición que nos va describiendo el libro. Job capítulo 42, el último capítulo del libro de Job, a partir del 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová le dijo a Elifaz temanita: mira, se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como lo hizo mi siervo Job. Ahora pues tomen 7 becerros, 7 carneros, vayan a mi siervo Job. Eran 3 amigos que habían venido a visitar a Job, y Dios los estaba pues regañando, y le dice: vayan a ver a Job y ofrezcan holocausto por ustedes, y mi siervo Job orará por ustedes, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no han hablado de mí con rectitud, como lo hace mi siervo Job. Y fueron estos 3 hombres, Elifaz temanita, Bildad suita, Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración ¿de quién? De Job. No tenemos el tiempo, pero es interesantísimo todas las cosas hermosas que Dios fue obrando en Job en su tiempo de prueba y aflicción. Pero toda vez que Job obedece a Dios e intercede por esos amigos, versículo 10: y quitó Jehová la aflicción de Job, y cuando él hubo orado por sus amigos, Dios aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y versículo 12: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. ¿Por qué entonces Santiago, cuando nos está hablando de paciencia, nos lleva a Job? Porque es un ejemplo hermoso de saber esperar en Dios. En el tiempo de la espera, en medio del dolor y la aflicción, cuando la fe es probada con tribulación o tentación, hoy la palabra en carta de Santiago nos dice: sé paciente, espera en Dios, Él a tiempo llegará. De hecho, ya ha llegado, más bien a tiempo recibirás la respuesta precisa de parte de Él. ¿Cuántos dicen gracias a Dios? Gracias a Dios. Porque en este punto lo que yo quiero transmitirle a usted, creo que es la esencia de esta primera parte del mensaje, es esperanza, ánimo, renuévese en el Señor. ¿Cuántos vivos vinieron aquí a la congregación este día? Pues miren, mientras vida tengamos, tenemos esperanza. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero después el apóstol Santiago, vayamos a capítulo 5 de la carta a Santiago, está ahora aconsejando a la iglesia algo fundamental que debe ser el respirar de cualquier cristiano o cristiana y de una iglesia. Versículo número 13 nos habla de que la oración trae también grandes recompensas. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alegre? Cante alabanzas. 2 instrucciones concretas para 2 situaciones específicas.
Lo vuelvo a preguntar, como si Santiago nos hablara directamente hoy. Mis hermanos, ¿está alguno, lo voy a invertir, alegre? ¿Sí? ¿Qué debe hacer un hijo de Dios cuando está alegre? Cantar. ¿Cantar qué? Alabanzas al Señor. Engrandecerlo, reconocerlo, apreciarlo, disfrutarlo, deleitarnos. La iglesia es una iglesia que canta, mis hermanos. Desde el origen de la vida de la iglesia cristiana hace casi 2000 años, la iglesia canta. Y el apóstol Pablo nos enseña ahí, no lo busque, en Efesios 5, en Colosenses 3, nos anima y nos instruye a estar incluso comunicándonos a través de cánticos espirituales. La iglesia debe cantar. ¿Sabe usted que los judíos, toda vez cuando los romanos destruyeron su templo y se quedaron sin lugar donde adorar y donde cantar, en las sinagogas dejaron de cantarle a Dios? Decían, no hay razón para cantar a Dios, estamos tristes, estamos acongojados. Mi hermano, pero nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte, se levantó de entre los muertos, Él vence y reina. ¿Cómo no vamos a estar siempre dispuestos a reconocer eso a través del canto? La iglesia es una que canta. Pero ¿está alguno afligido entre ustedes? ¿Está alguno afligido entre nosotros? A ver, levante la mano los afligidos. Yo siempre presumo esta iglesia. Sí, porque cuando hago ciertas preguntas complicadas de responder, son poquitos los que digo, Señor, ¿has bendecido esta congregación? Quiere decir que en este grupo el 90%, al menos en mi cálculo visual rápido, no tiene aflicciones en este momento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Una iglesia que no tiene aflicción, hermano Pau. Señor, ha sido bueno con iglesia Zoe. Pero los que sí tenemos aflicciones, a ver, levantemos la mano. ¿Qué nos instruye la palabra a hacer? El que esté afligido, ore. Qué simple consejo, ¿no le parece? Ore. Encuentro un ejemplo hermoso de esta doble práctica simultánea, aparentemente contradictoria o paradójica. ¿Cómo en momento difícil, complicado, que ya sé, debo orar, pero cómo al mismo tiempo también puedo cantar? Esto le pasó a dos siervos de Dios, dos misioneros que empezaban su obra misionera en un país europeo. Son Pablo y Silas. En un momento complicado de su vida, ahí nos lleva Hechos capítulo 16, en un versículo específico, a darnos testimonio de lo que hacían en medio de situación complicada estos dos siervos de Dios. Vamos rápido a Hechos 16, versículo 22 en adelante. Hechos 16, 22 en adelante. Y entonces Pablo y Silas, predicando la palabra, liberan a una chica endemoniada, y dice que esto provocó gran conflicto en la comunidad, en sus líderes. Versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándole las vestiduras, ordenaron azotarles con varas. Nadie ha pasado por eso, ¿verdad, mis hermanos? No sé si quizás mis hermanos misioneros que han estado en países tan lejanos han sufrido violencia física, pero creo que la mayoría de nosotros no hemos sufrido esta clase de violencia por solo hablar de Cristo a otros. Estos hombres sí. Y entonces dice que les arrancaron las ropas, los azotaron. Versículo 23, después de haberlos azotado, ¿qué tanto los azotaron? Mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardare con seguridad, el cual el carcelero, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. ¿Sí? Era este lugar algo así como la suite presidencial de la cárcel, mis hermanos. Imagínense cómo sería ese calabozo: oscuro, húmedo, maloliente, poco oxígeno, sucio. Ahí los metieron. Y además les aseguró los pies en el cepo, en las piernas, 2 grilletes. Pero a medianoche, ¿qué hacían Pablo y Silas, mis hermanos? Orando Pablo y Silas
cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Yo comprenderé por qué oraban. Pues ¿quién no va a pedirle, Señor, ayúdame, Señor, guárdanos, Señor, protégenos, ay, mi espalda? Y tú, mira nomás, ahí estás todo quejándote. Quizá le decía Pablo a Silas, digo, ese es un asunto ya mío, ¿no? Pero no se quejaban, oraban y alababan. Oraban y alababan. Yo digo, bueno, está bien, entiendo por qué oraban, pero ¿por qué cantaban? ¿Por qué cantaban a Dios en situación tan difícil? Yo pienso, es una interpretación mía, que estaban ellos gozosos por considerarse bienaventurados, por sufrir por Cristo, porque era una de las bienaventuranzas que Dios les había dado. Vea en Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Yo creo que por esta razón Pablo y Silas no solamente oraban, sino también cantaban a Dios. Mateo 5, 10, 11 y 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es. ¿Por qué estaban gozosos en medio de la tribulación Pablo y Silas? Porque creían esta verdad de Dios, que a ellos les pertenecía el reino de los cielos. Y esta idea es mía. Es como si ellos dijesen, ¿vale la pena sufrir por Cristo a cambio de poseer el reino de los cielos? ¿Cuál cree que fue la respuesta de estos siervos de Dios? Sí, y por eso cantaban a Dios. Y usted y yo, por mucho menos que eso, nos quejamos, reclamamos, nos cansamos, nos damos la vuelta, nos ofendemos. Digan conmigo amén. Versículo 11, bienaventurados sois. Cristo dice, cuando por mi causa les vituperen, los ofendan, los injurien y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, obviamente mintiendo. Versículo 12, gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande. ¿En dónde? En los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Yo pienso que por eso cantaban Pablo y Silas. Si tú y yo perdemos la perspectiva bíblica de la vida, estamos perdidos, mis hermanos. No hay a dónde asirse, no hay de dónde aferrarse, solo nos queda un oscuro delante, tinieblas delante de nosotros. Pero cuando yo le creo a Dios, creo en sus promesas, oro en ellas, algo que yo pienso debe fluir de manera espontánea en el corazón de un hijo y una hija de Dios es alabanza a nuestro Dios. Esto solamente lo puede hacer un cristiano, ¿sabe? Que en medio de la dificultad pueda cantar a Dios. Y si su dificultad se debe porque usted hizo algo grato delante de Dios y ofendió a algunas personas, entonces usted cae en esta categoría. Usted es bienaventurado porque está sufriendo por causa de nuestro Señor Jesucristo. Regresando a Santiago 5:14, y se da una instrucción que yo creo que la iglesia practica. Yo esperaría que lo practicásemos con más frecuencia, porque dice el versículo 14: ¿está alguno enfermo entre ustedes? ¿A quién hay que llamar? Al doctor, al 911, a la comadre que tiene esos mejores remedios. Bueno, la Biblia no condena absolutamente nada de eso. Creo que los médicos y los medicamentos son medios de gracia que Dios le ha dado al hombre para mitigar su dolor. Pero según esa instrucción, primero hay que llamar antes a alguien. ¿A quién? A los ancianos de la iglesia, hombres maduros, fieles a Dios,
comprometidos con Cristo y la iglesia. Esos son los ancianos, los que están de alguna manera formal o informalmente pendientes del resto de sus hermanos. Ese sería un perfil de un anciano que conoce bien la palabra, que tiene carácter probado, que es lleno del Espíritu Santo. Si una persona cae en esa categoría, le podemos considerar un anciano. Bueno, a esos hay que buscar cuando uno está enfermo. ¿Y qué debe ser el anciano o los ancianos? Orar por la persona y ungirle con aceite en el nombre del Señor. La práctica de la unción de aceite es algo interesante, vale la pena tomar tiempo y explicarlo. Mire, busque Marcos 6:13. Marcos 6:13. Ayúdeme en la lectura, por favor. ¿Está en pantalla ya? Adelante en voz alta todos. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces era una práctica entre los judíos de ungir con aceite a los enfermos. ¿Dónde surge esto? La verdad es que yo no he encontrado un registro histórico de dónde surge esto, pero la Biblia contiene muchas prácticas de unción. Por ejemplo, cuando un rey o un profeta era escogido por Dios, la persona destinada para indicar que ese era un escogido por Dios derramaba sobre el aceite, y por eso se les llamaba personas ungidas. ¿Recuerda al rey David? Cuando va el profeta Samuel a buscar a los hijos de David, la persona que Dios tenía destinada para ser rey, cuando llega David dice que echó aceite sobre David, pero era una señal de que este es el escogido de Dios. Y viene la palabra ungido. ¿Sabe lo que significa el término Cristo? Cristo, ungido. Mesías en hebreo, ungido, es decir, el escogido por Dios. Pero en el texto de David se añade algo bien interesante. Dice que una vez que él fue ungido, David, con ese aceite, vino el Espíritu de Dios sobre él para capacitarlo para hacer la tarea que Dios le había asignado. Entonces algunos piensan que la unción bien puede representar, o hay una liga entre ese aceite que representa la obra del Espíritu Santo. Yo no lo puedo aseverar como tal, pero la realidad es que era una práctica bíblica entre el pueblo de Dios el ungir con aceite a los enfermos. Quizá esto tiene que ver también con a lo mejor algunos elementos favorables, digamos, en cuanto a efectos buenos para la salud del aceite. Es posible también que el aceite limpiaba, refrescaba, etcétera. Pero el punto es que aquí el apóstol Santiago dice: bueno, si hay enfermo entre ustedes, llamen a los ancianos de la iglesia, oren por él, únjale con aceite en el nombre del Señor. Y si no hay aceite, ¿qué vamos a hacer? Como quiera hay que orar. Yo diría que esto es equivalente también a la imposición de manos. En otra parte de la Escritura se dice que a los enfermos podemos orar por ellos con imposición de manos. Pero el punto esencial aquí es que la oración tiene los siguientes efectos. Versículo 15. Y la oración de fe. Y la oración de fe salvará al enfermo. Usted en este versículo puede cambiar la palabra salvar por sanar. Podemos leerlo así también. Y la oración de fe, ¿qué va a hacer? Sanará al enfermo. ¿Y qué va a hacer el Señor? Va a respaldar este acto. El Señor va a levantar al enfermo. Y si el enfermo hubiere cometido pecados, ¿qué va a pasar? Me deja pensar lo siguiente, que hay enfermedades, es bíblico esto que le estoy diciendo, que son producidas por nuestros pecados. No toda enfermedad viene por pecado. Hay muchas fuertes de enfermedad, pero una de ellas es el pecado. Y por eso el texto dice que si el enfermo reconoce que está en pecado y el Espíritu Santo le muestra que su condición pecaminosa ha traído enfermedad, ¿cuál es la solución además de la oración? La confesión de pecado. Mi amado, esto es poderoso y creo que pocas veces se medita con precisión en ello, que cuando yo reconozco mi o mis pecados delante de Dios, los confieso a Él arrepentido,
creyendo en lo que Jesús hace en la cruz del Calvario, ¿qué recibo a cambio? Perdón de pecados. El día de ayer fuimos un buen grupo de la iglesia a un evento que lamentablemente algunos de ustedes no pudieron asistir, un ministerio europeo que se dedica a ministrar el tema de la pornografía. Y nos daba estadísticas espeluznantes, terribles, cómo esto ha sido una plaga que se ha infiltrado en todo el mundo y tan de fácil acceso ahora a toda persona por los dispositivos digitales principalmente. México es el país número 1 en el mundo productor de pornografía infantil, por ejemplo. O sea, México, nosotros los mexicanos, somos el 4º o 5º país en el mundo de más consumo en pornografía. Y la estadística que da este varón que se dedica a eso y tiene información muy actual, dice, y la iglesia no es la excepción de las estadísticas que en el mundo se manejan. Un altísimo porcentaje de creyentes, hombres y mujeres, están atrapados en este terrible flagelo llamado pornografía. ¿A qué le llevo con esto? A que una vez que el ministro que estaba compartiendo el mensaje tocó el punto y puso el dedo en la llaga en muchos, les dijo, pero no tienes que seguir atrapado en eso. Y dio las razones y más bien las consecuencias, terribles consecuencias que produce la práctica de la pornografía, pero la salida es siempre una: Cristo Jesús. Cuando la persona reconoce su falta delante de Dios, entiende que eso no lo quiere Dios para su vida, que Dios tiene otra cosa para él mejor, perfecta de hecho. Cuando reconoce eso arrepentido y cree en el poder de Cristo, esa persona puede ser hecha libre de ya, porque el Señor tiene poder para eso. Y yo creo que lo que Santiago nos está diciendo aquí es justamente eso, el poder de confesar a Dios nuestros pecados. Y mis hermanos, trae beneficios extraordinarios. Nadie tenemos por qué andar cargando con una terrible conciencia acusadora en nuestras vidas. Eso es horrible. Es terrible haber fallado a Dios y prolongar el tiempo del arrepentimiento. El enemigo toma ocasión, nuestras emociones están turbadas, nuestra comunión con Dios obviamente fragmentada, pero la solución es: reconócelo, acepta que estás mal delante de Dios, pero no te quedes ahí, acude a Él, pide misericordia, cree que en la cruz del Calvario Él pagó por tus pecados, que su sangre es suficiente y tiene poder para hacerte libre. Es poderoso lo que Santiago le dice a la iglesia, porque él sabe que la iglesia adolece de ese problema. Como por eso dice el 5:16 de Santiago: confiesen vuestras ofensas unos a otros, oren unos por otros para ser sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y en ese punto quiero terminar. La oración eficaz del justo puede mucho. Todos queremos hacer oraciones eficaces, evidentemente. Todos queremos ir a la presencia de Dios y depositar en Él nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestras aspiraciones. Señor, esto soy, esto necesito, esto te pido. Señor, ayúdame en aquello. Exáltate en esta situación, glorifica tu nombre en mi vida. Cuántas cosas oramos delante del Señor, pero no siempre es eficaz la oración. Pero aquí el texto dice que la oración eficaz de un justo, ¿qué cosa? Puede mucho. ¿Cómo haré eficaz mi oración? Según lo que acabamos de leer, siendo justo en primer lugar. Hablar de la justicia de una persona tiene dos implicaciones que hemos enseñado muchas veces, pero vale la pena reafirmarlo rápidamente. ¿A qué justo se refiere este versículo de Santiago 5:16? En primer lugar, se refiere a una persona que tiene una correcta relación con Dios por medio de Cristo. Recordemos algo fundamental, pero hay que afirmarlo con frecuencia. Romanos capítulo número 5
versículos 1 y 2 en su parte A solamente. Romanos 5, versículo 1 y versículo 2, pero en la primera parte del versículo 2 nada más. Lo leo. Justificados pues por la fe. La persona justificada por Cristo, por haber puesto su fe en Él, en su persona y su obra en la cruz, ¿qué tiene a cambio? Paz. ¿Con quién? Paz con Dios. Mientras una persona no tenga paz con Dios, según la Biblia, tiene enemistad con Dios. Paz con Dios por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y primera parte del versículo 2, por quien, Jesús, tenemos también entrada por la fe a esta gracia. La gracia de Dios, la gracia salvífica, la gracia perdonadora, en la cual gracia estamos firmes. La oración eficaz del justo puede mucho. Para yo hacer oraciones eficaces, lo primero que tengo que verificar en mi vida es estar en una posición de justo delante de Dios. Y solo hay una forma de que eso sea posible: cuando mi vida está totalmente en Cristo. He reconocido mis faltas delante de Dios, he reconocido mi necesidad de Él, he creído que en la cruz del Calvario mis pecados son perdonados y he reconocido y he aceptado en mi vida el señorío de Cristo. Eso me hace justo delante de Dios. Estoy en paz con Dios, no le debo nada a Dios en cuanto a la paga de mis pecados. Pero el otro aspecto de una persona justa evidentemente es la integridad, una vida recta delante de Dios. ¿Y qué es una vida recta delante de Dios? Vivir, obviamente, la palabra del Señor. Y como acaba de hacer con Job, Santiago nos lleva a otro ejemplo de la oración de un justo y nos lleva al caso de Elías. Y vamos a ver por último a ese personaje de la Escritura. Santiago 5:17 nos dice Santiago que nos está animando a hacer oraciones eficaces, nos está apuntando hacia una persona justa para que la oración sea eficaz, y nos lleva al ejemplo de Santiago y de Elías, y en el versículo 17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No era Iron Man, no era Superman, era un hombre como tú y como yo, Elías, de carne y hueso, con sus aflicciones, sus luchas, su condición humana que todos tenemos. Pero ¿qué hizo Elías? Oró fervientemente para que no lloviera. ¿Y cómo respondió Dios? No llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio la lluvia, y la tierra produjo su fruto. Vemos pues que Elías, mis hermanos, sabía orar, ¿verdad? Yo quisiera aprender de Elías. ¿Usted no? Veamos algunas cosas de Elías, nos van a servir mucho, ya para ir concluyendo el mensaje. Primero de Reyes 17:1. Primero de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, le dijo a Acab, el rey en turno: vive Jehová, Dios de Israel. Subraye por favor la siguiente frase: en cuya presencia estoy. Ahí está una clave para hacer oraciones eficaces. ¿Cuál es la clave? Estar en la presencia de Dios. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Yo interpreto que esa palabra que dice Elías no la dice de sí. El Espíritu Santo le dijo que la dijera. No es la palabra de Elías la que se va a cumplir. Claro, es su dicho, es su proclama, pero el origen es la mismísima palabra de Dios. Avance a Reyes, primero de Reyes 18:1. Entonces detuvo la lluvia
Dios tenía que tratar con Israel con sequía y todas las consecuencias que eso traía a la nación. Pasado el momento especial donde Elías le demuestra al pueblo que Dios sigue siendo Dios, Primero de Reyes 18:1, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y aquí hay algo muy bonito. Dios le dice: Elías, ve con el rey, voy a hacer llover. Ahora, cuando Dios dice que va a hacer llover, ¿va a llover? ¿Sí o no? ¿Sí va a llover o no? ¿Por qué va a llover? Porque Dios lo dijo. Pero aquí vean lo bien interesante, que Elías no solamente esperó pasivamente el cumplimiento de la declaración divina, sino oró por ella. Vayamos a Primero de Reyes 18, 41 al 45, y con esto terminamos. Primero de Reyes 18, 41 al 45. Y mire, para acá, reatrapar su atención, ayúdeme a leer en voz alta ese pasaje. Todos juntos. ¿Estamos ahí en Primero de Reyes 18? A ver, a partir del 41 todos. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Versículo 45. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Dios dio una palabra, pero Elías no se quedó impasivo. Elías oró por esa palabra. A ver, le dice al siervo: ve a ver si ya se empieza a poner el cielo gris, porque Dios dijo que iba a llover. Súbete a lo más alto del monte y ve si allá en el mar se empiezan ya a formar algunas nubes. Viene el siervo y dice: no pasa nada. ¿Qué hizo Elías? Acuérdense que dice la oración ferviente. Oración ferviente. Vamos a seguir orando. Si Dios lo dijo, ¿qué va a pasar? Lo va a hacer. Yo voy a seguir orando, Asómate. 1 vez, 2, 3, 4 y hasta la 7ª. Ya aparece una nubecita. Como que Elías dijo: ya está. Listo. Dios dijo, lo va a hacer, y yo ya tengo la evidencia. La primera evidencia era la fe, obviamente. Pero ¿qué nos dice la palabra a nosotros en este momento acerca del poder de la oración? No dejemos de orar, mis hermanos, pacientemente confiando en Dios, y que nuestra oración no deje de ser ferviente, porque Dios responderá como Él quiera, cuando Él quiera, y de la mejor manera, por supuesto. 2 prácticas: paciencia y oración. Llevémoslas a cabo. Paciencia para recibir las promesas, oración para saber esperarlas.